¿Alguna vez te has preguntado qué hay después de la muerte? Si nuestra conciencia simplemente se apaga, o si al cerrar los ojos por última vez, algo o alguien nos espera del otro lado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio documentado de una mujer que fue declarada muerta clínicamente y regresó con una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, el alma y el más allá. Soy Oscar y esto es Crónicas del Otro Lado. Nadie en el quirófano imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Eran las 7:15 de la mañana del 7 de agosto de 1991, cuando la cantante y compositora estadounidense Pam Reynolds, de 35 años, fue ingresada al quirófano de un hospital de Phoenix, Arizona, diagnosticada con un aneurisma gigante alojado en la base de su cerebro. Su única esperanza era una cirugía extremadamente riesgosa. La técnica era experimental y apenas se habían intentado unas pocas veces en todo el mundo. Cirugía con parada cardíaca total y enfriamiento profundo del cuerpo. Pam había llegado a ese punto después de meses de dolores de cabeza devastadores, pérdida del habla y visión borrosa. Los médicos descubrieron que el aneurisma podía estallar en cualquier momento. El procedimiento consistiría en detener completamente las funciones vitales de su cuerpo: corazón, respiración y actividad cerebral. Técnicamente sería llevada a un estado de muerte clínica. A las 7:35 de la mañana comenzó el descenso controlado de su temperatura corporal. A medida que su sangre era drenada y reemplazada por líquidos fríos, su temperatura corporal descendió hasta unos 15.5 grados centígrados. El electroencefalograma marcó línea plana. No hay señal de actividad cerebral. No había circulación. No había pulso. Pam estaba clínicamente muerta. Y sin embargo, fue en ese instante cuando, según su propio testimonio posterior, comenzó su viaje al otro lado. Pam describiría más tarde que lo primero que sintió fue un estallido de conciencia, como si de repente se encendiera en otro plano. Ya no estaba en su cuerpo. Desde una perspectiva superior lo veía todo: los cirujanos, los instrumentos, la sala fría, las luces quirúrgicas. Dijo haber observado una sierra quirúrgica que describió con precisión. Parecía un cepillo dental eléctrico. Había comentado con una cabeza intercambiable y un tubo negro conectado a un artefacto metálico. No podía haberlo visto con sus ojos durante ese momento. Sus párpados estaban sellados y sus oídos bloqueados con dispositivos emisores de sonido. Afirmó haber escuchado a una médica decir: las arterias estaban muy pequeñas, justo cuando trataba de insertar tubos de perfusión. Lo dijo con la voz precisa, como si hubiera estado despierta, pero eso era imposible. Su cerebro no estaba en funcionamiento. Mientras los cirujanos trabajaban, Pam aseguró que una fuerza comenzó a jalarla lejos del quirófano. Era una vibración, una frecuencia que no se oía con los oídos, sino que se sentía con el alma. Se vio a sí misma siendo empujada a través de una oscuridad total, pero no era un túnel con paredes, era más bien un espacio sin forma, donde flotaban partículas de energía. En ese espacio, Pam sintió que no estaba sola. Más adelante, en ese vacío lleno de silencio, una luz comenzó a formarse, una luz cálida, no ensecadora, sino viva, inteligente. Ella no caminó hacia la luz, fue absorbida por ella. La luz tenía un campo que se comunicaba directamente con su conciencia, y en ese campo surgieron presencias. No eran figuras humanas con cuerpo, pero Pam reconoció cada una de ellas. Una de ellas era su abuela, otra, un tío que había fallecido tiempo atrás. También estaba su difunto abuelo. Todos parecían hechos de la misma sustancia luminosa que ella.
Eran familiares, pero también eran otra cosa, eran parte de algo mucho más grande. Pan sentía que el tiempo no existía en ese lugar. Podía recordar el pasado, pero también percibía cosas del futuro. Aseguró haber recibido información que no pudo comprender del todo, como si se tratara de un conocimiento superior que su mente humana no podía retener. Entonces llegó el momento del límite. Más allá de la luz, había una especie de muro vibrante, una línea que no debía cruzar. Ella lo supuso así, y también entendió que si lo cruzaba, no habría vuelta atrás. Al otro lado estaba el desprendimiento total del mundo físico. El regreso sería imposible. En ese instante, una de las presencias se comunicó con ella, no con palabras, sino con una transmisión directa de pensamiento. Le dijeron que debía regresar, que no había terminado su misión, que aún tenía cosas por vivir. Pero Pan sintió una resistencia brutal, que no quería volver. El cuerpo físico, que yacía frío, con el corazón detenido, le parecía un lugar ajeno, limitado, y sin embargo una fuerza superior la empujó hacia él. El regreso fue abrupto. Dijo que sintió un fuerte tirón, como si algo la empujara con violencia dentro del cuerpo. Todo se volvió oscuro por unos instantes y luego vinieron las primeras señales eléctricas en el monitor. Habían pasado más de una hora de intervención y los cirujanos estaban comenzando a calentar lentamente su cuerpo poco a poco. Su temperatura subió, el corazón comenzó a latir, la actividad cerebral regresó. Pan Reynolds estaba viva de nuevo. Los días siguientes fueron desconcertantes para el equipo médico. A pesar de haber estado clínicamente muerta, Pan recordaba detalles de la operación, reconoció instrumentos, comentó frases exactas dichas en el quirófano e incluso señaló a personas que no había visto antes, pero que estuvieron allí durante la cirugía. No pudo explicarlo, nadie pudo. Los neurocirujanos y anestesistas quedaron perplejos. El doctor Michael Sabon, cardiólogo y el experto en experiencias cercanas a la muerte, entrevistó a Pan y reconoció y recopiló sus testimonios con rigor clínico. Confirmó que los datos que Pan describía coincidían exactamente con lo ocurrido en el quirófano durante su muerte clínica. Este caso se convirtió en uno de los más investigados de la historia médica. Fue citado en libros, documentales y conferencias con una prueba inquietante de que la conciencia podría no depender eternamente del cerebro. Años después, Pan diría: "No tengo miedo de morir. Lo que hay después no es el fin, es el verdadero comienzo". Pan Reynolds murió por segunda vez en el año 2010, pero dejó un legado que aún nos inquieta, nos inspira y que nos obliga a cuestionar todo. ¿Qué vio realmente? ¿Fue una alucinación del cerebro moribundo o un verdadero cruce hacia el más allá? Tú decides. Lo cierto es que su testimonio sigue estremeciendo a millones en todo el mundo. Si este relato te ha tocado, si sientes que hay más preguntas que respuestas, y si crees como yo que el misterio de la muerte es solo el comienzo de algo más grande, entonces te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este viaje hacia lo desconocido. Esto fue Crónicas del Otro Lado. Nos encontramos en la próxima historia.